Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Llevo un tiempo sin poner ningún vídeo y eso es porque, bueno, primero me fui a España por Navidades y la verdad es que no tuve ocasión de grabar, pero luego sobre todo es que he estado pensando un poco en el contenido de mi canal y lo que me gustaría es empezar a, digamos, subir vídeos un poco menos a menudo, pero a lo mejor hacerlos algo más largos y que tengan un poco más de chicha. Porque, bueno, veo que muchas de las ideas principales que quería transmitir ya están en muchos de mis libros y ahora lo que me gustaría es hacer vídeos a lo mejor un poco más largos donde os podáis hacer una idea, pues, digamos que sirvan casi de manual a veces para gente que está empezando, para gente que quiere algo así un poco más exhaustivo. Y hoy lo que voy a hacer es hablarte de mi propia experiencia en meditación, es decir, cómo empecé, qué cosas me costaron, cómo fui cambiando, cómo fui aprendiendo y un poco, pues eso, cómo he llegado a donde estoy ahora. Y yo siempre he sido una persona con tendencia, digamos, algo mística. Es decir, yo crecí en una casa que no era religiosa para nada. De hecho, lo contrario. Pero desde pequeñito yo siempre he tenido como esas experiencias en las que, nada, a lo mejor eran 3 4 segundos, ¿no? Pero sientes como que todo está bien, ¿no? Como de repente estás en paz y sabes que no hay que preocuparse por nada. Y eso me pasó desde muy pequeñito. Siempre tenía pues con una obsesión, pues yo qué sé, con la fantasía, con la magia, con cosas así un poco sobrenaturales. Yo siempre he sido una persona que ha buscado, digamos, lo divino, a pesar pues, de no creer en Dios, a pesar de tener una visión muy científica de la vida. Siempre me ha faltado como algo, ¿no? La parte esta espiritual. Pero por donde crecí, por mi familia, por varias razones, pues la verdad es que yo tenía una idea muy extraña de la meditación. De hecho, tenía una idea muy parecida a la que tiene mucha gente de la meditación, ¿no? Yo me la imaginaba pues algo que hacían 4 hippies, gente con creencias raras. eh, a veces pensaba que, yo qué sé, la gente meditaba y, yo qué sé, tenía experiencias que trascendían el día a día, que se trataba, yo qué sé, de no pensar. Creía muchísimas cosas sobre meditación, la gran mayoría de las cuales, pues yo qué sé, las debía sacar de películas que había visto, de algún libro, donde siempre se pone la meditación, pues algo como donde en lugar de fijarte, ¿no?, en lo que está pasando, más bien es al contrario, ¿no? Se trata de escapar un poco del mundo e ir a un reino espiritual. Mi opinión empezó a cambiar al principio, pues yo qué sé, tendría unos 20 y pico de años y me leí un libro que se llama Gödel Esche Bach. No sé si es ese o fue otro libro del mismo autor, que es Douglas Hofstadter. Y en uno de sus libros hablaba del budismo y de la meditación budista. Y cuando lo leí, me sorprendí porque no fui capaz de desmantelar, digamos, sus argumentos de forma racional. Me quedé como, leches, esto de hecho tiene sentido lo que me está diciendo este tipo. Y fue a partir de ese momento que me empecé a plantear, bueno, ¿y si lo pruebo? ¿No? ¿Y si lo pruebo? Y ya tendría a lo mejor 24, 25 años cuando lo probé por primera vez. Simplemente para ver qué era. Y la verdad es que tenía un poco de miedo, ¿no?, de aprensión, porque tenía esa idea ¿no?, de que te pones a fijarte en la respiración y entonces a lo mejor se te vaya la olla o desapareces y luego no puedes volver. No sé, pensaba cosas muy raras, ¿no? Creía vamos, prácticamente era como tomarse un tripi, pero respirando, ¿no? Y lo hice y sí que es verdad que tuve una experiencia, ¿no?, de mucha relajación y pensé, mí, pues esto a lo mejor vale la pena. Y luego al día siguiente probé a hacer esto de la meditación caminando. Tampoco tenía yo ni idea de lo que era la meditación caminando, pero imaginé que era fijarse en cómo caminabas. Entonces hizo eso y me acuerdo que ese día había quedado con un amigo mío y el tío estaba un poco borde. Y yo normalmente, si alguien está borde, ¿no?, pues lo que tendría a hacer era ponerme borde yo, ¿no?, pensar que yo había hecho algo mal. Y ese día, por algún motivo, seguramente porque estaba en un estado así de medio, seguramente samadhi no, pero digamos un estado así de más relajación por la meditación que había estado haciendo, se me ocurrió preguntarle, ¿está todo bien? Te veo como un poquito agresivo. Y
eso desactivó de repente por completo todo el bordismo que tenía el chico y me dijo, ah, pues sí, tal. Y ya está. Y luego tuvimos una tarde perfectamente agradable. Fue como leches, ¿no? Esto es como un superpoder. Y la verdad es que lo dejé de hacer. Lo dejé de hacer porque, bueno, la verdad es que supongo que no sentía la necesidad. Y luego hablaré más sobre esto de sentir la necesidad. Lo que pasó más tarde fue que, bueno, yo tengo una cierta tendencia a la depresión y a la ansiedad. Y entonces en algún momento ya digamos que me propuse empezar a meditar un poco más a menudo. Lo que pasa es que solo hacía, digamos, meditación mientras caminaba. Y además yo creo que tenía la meditación muy mal entendida. Yo lo que creía que era la meditación era tratar de no pensar y de no usar, digamos, la lógica, las categorizaciones conceptuales. Con lo cual, mi forma de meditar era bloquear todo tipo de razonamiento o de palabra o de pensamiento mientras yo caminaba y miraba cosas. Hoy entiendo que lo que yo creía que era meditar, de hecho es lo contrario de meditar, porque básicamente lo que hacía era reprimir constantemente ciertos tipos de pensamiento. Y esa represión es exactamente lo contrario de lo que quieres hacer cuando meditas. Pero yo en ese momento no lo sabía y me pensaba que estaba meditando. Y no acababa de entender muy bien pues, por qué no funcionaba, ¿no? Por qué no lograba estar en un estado más relajado, de tal. Porque yo pensaba que estaba haciendo lo que tocaba. Al final lo dejé, pasó el tiempo y me fui a vivir a China. Y en China, pues empezaron los problemas de salud. Pues que en China, no sé si lo sabes, pero hay, digamos, algunas bacterias y algunos protozoos bastante chungos y pillé todo lo que pude pillar y algo más. Y desde entonces, pues he acarreado problemas de salud debido al estómago y me han ido afectando bastante, ¿no? Y fue entonces cuando realmente empecé a sufrir de verdad, ¿no? Porque claro, cuando tú estás mal de salud y no sabes por qué y no hay forma de curarte, ¿no? Entras en una espiral de incertidumbre, de miedo, estás constantemente temiendo por tu vida. Y fue entonces, ¿no? que empecé a pensar, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? porque lo estoy pasando muy mal. En ese tiempo yo llevaba un blog y conocí a otro bloguero que hacía un post sobre budismo, sobre meditación. Y recuerdo leer sus artículos y pensar, leches, pues nunca lo había visto así, ¿no? Él lo que decía es que la meditación se llama una práctica porque lo que haces es practicar. Y lo explicaba así. Para él la meditación era practicar para tu día a día. Es decir, tú te sientas en el cojín y practicas ciertos hábitos que luego, digamos, se manifiestan en tu día a día y te ayudan a ser más feliz. Él, por ejemplo, decía, si yo me siento en el cojín y me pongo a respirar y me centro en la respiración y cada vez que hay un pensamiento, una emoción, soy consciente de que está sucediendo esto y luego vuelvo a la respiración, lo que estoy haciendo es desarrollar el hábito de que cada vez que hay un pensamiento descontrolado o una emoción, lo que sea, yo vuelvo a la respiración. Cuando luego durante mi día a día hay algo que me provoca una mala reacción, casi sin pensarlo voy a volver a la respiración. Y ese hábito de volver a la respiración es precisamente lo que evita que yo reaccione mal, que yo me deje llevar por esa emoción, que la situación, digamos, se vaya de madre. Es decir, que no se trata de lo que haces cuando estás sentado. No, lo que estás sentado es una práctica para luego tu día a día. No es un fin en sí mismo la meditación, sino que es una forma de lograr ciertos beneficios luego en tu día a día. Y pensé, ostras, esto tiene mucho sentido lo que dices. Y entonces me puse a meditar más en serio. Y efectivamente vi que tenía un efecto bastante positivo sobre mi salud mental. Lo que pasa es que en esa época, pues bueno, yo no era capaz de meditar más de 10 minutos a la vez. Y de nuevo, yo creo que aún no había llegado a un nivel de desesperación que me hacía, digamos, eh, lanzarme del todo, sino que hacía un poco de meditación, pero luego me olvidaba. Me costaba mucho encontrar el tiempo, encontrar la voluntad para realmente sentarme
y meditar. Normalmente lo que pasaba es que estaría muy mal, ¿no? Entonces empezaba a meditar, estaba un poco mejor, entonces a la que estaba ya un poco mejor, ya me olvidaba de por qué había empezado a meditar en un principio y volvía a dejarlo, ¿no? Y era un poco así como una curva que iba haciéndolo, no haciéndolo, y a medida que mejoraba mi salud mental, digamos que empeoraba mis hábitos de meditación y así. Pero al menos sí que lo que pasó en esa época, ¿no? es que se creó en mi mente, ¿no? La idea de que la meditación sí que era una herramienta que podía usar para estar mejor. En esa época fue como cuando leí por primera vez Mindfulness in Plain English, que es un libro que está muy bien, y bueno, empecé a entender de qué iba esto. Lo empecé a entender, no te digo que lo entendiese de verdad. De hecho, una cosa que me molesta mucho y que en parte por eso he empezado este canal, ¿no? Es que en la mayoría de libros de mindfulness, sobre todo los que están orientados a gente que empieza, hay tal énfasis en poner la atención en la respiración que se olvidan un poco, ¿no? De decirte a dónde estás yendo. Entonces para mí la idea, ¿no? Meditas, ¿no? Te centras en la respiración y si lo haces suficientes horas, tarde o temprano pues llegas a la iluminación. Y no es así, no es así. La práctica de la respiración es una práctica preliminar, que luego hay que complementar con otras prácticas, pero eso muchos casos no te lo dicen. Y tardé hasta hace relativamente poco, a lo mejor 3 o 4 años, hasta que realmente me puse a investigar un poco más en serio y me di cuenta, ¿no? de que me habían descrito solo la primera parte del camino y que parte de mi frustración llegaba precisamente del hecho de que de que un poco llegas a agotar lo que te puede ofrecer la respiración porque no sabes a dónde estás yendo, ¿no? Bueno, total que en eso lo dejé. Y después de China, pues me fui a vivir a Alemania. Y en Alemania al principio pues estaba relativamente bien, pero llegó un momento en el que mi salud se deterioró mucho porque tuve un año de mucho estrés, de mucho estrés. Y, y bueno, yo recuerdo estar muy, muy, muy mal. O sea, no solo ansiedad, ¿no? Es algo peor, ¿no? Es terror, ¿no? Terror existencial. Tenía muchos problemas de estómago, tenía ansiedad, nervios, depresión, lo que quieras, lo tenía todo, ¿no? Y llegó un momento en el que estaba tan mal, tan mal, tan mal, que me dije, esto no puede ser, esto no puede ser. Tengo que forzarme a meditar. Y es entonces cuando me forcé. Dije, o sea, tengo que hacer algo al respecto. Y empecé a meditar en serio. Meditaba cada mañana 10 minutos, luego meditaba cada tarde, hacía meditación caminando arriba abajo. Usé mucho vídeos de un monje, te los pondré ahí abajo, que se llama Yuttadhammo Bhikkhu, son en inglés, que explicaba un poco cómo hacer la meditación, digamos, caminando. Empecé a leer muchos más libros que me empezaron a esclarecer un poco de qué iba la meditación. Me leí, por ejemplo, 10% Happier de Dan Harris, que a pesar de no explicar nada nuevo, me dio una perspectiva mucho más cercana a mí sobre la meditación. Y yo recuerdo, pues eso, hacer meditación caminando y constantemente tener emociones donde tenía que pararme. Normalmente lo que haces, ¿no? Tú te centras en las sensaciones en la planta de tus pies y cuando llega una emoción o un pensamiento lo etiquetas y luego vuelves a la planta de los pies. Yo recuerdo, y cuando eso pasa, ¿no? Tienes que pararte. Entonces yo recuerdo estar caminando, que si ahora pongo un pie, ahora pongo el otro pie, ahora pongo el otro pie. Entonces pararme y decir terror, 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 ahora pongo un pie, ahora pongo otro pie. Y tardé unos meses hasta que poco a poco, ese terror, esa ansiedad, pues se fueron erosionando hasta que llegó un momento en el que ya casi no estaban, ¿no? Y fue algo como, wow, leches, ¿esto es posible? Y entonces me empecé a meter más en ello. Finalmente me atreví a ir a un retiro, que yo creo que me dio un impulso increíble. Y luego al volver empecé a leer libros, pues eso, como el de Shinzen Young, como el de Daniel Ingram. Me empecé ya a meter de lleno en lo que es el hardcore Dharma. O sea, gente que realmente está metida en meditación y que hacen horas cada día y que lo que quieren es, pues eso, llegar a despertar, ¿no? Cuanto antes mejor. Y eso fue lo que en los últimos años, ¿no? Me ha dado el impulso pues, para meditar las horas que medito cada día. Y es el momento en el que realmente
la meditación ha pasado casi a ser parte de lo que soy. O sea, yo en todo momento, si no estoy meditando, al menos estoy pensando, hoy tendría que estar meditando, tendría que estar prestando atención, es algo que es casi por defecto, ¿no? Y esa cualidad pues hace que te disminuya el sufrimiento un montón. Yo recuerdo que el momento clave, creo que estaba dando un paseo un día y no sé qué sentí, una punzada de algo, ¿no? Y de repente me di cuenta, ¿no?, que la meditación se trata de investigar lo que pasa y que, por lo tanto, sea lo que pasa, aunque sea sufrimiento, ¿no?, no es nada más que una oportunidad para investigarlo. Y cuando lo investigas, la cualidad esta de sufrimiento se va. Y de repente me di cuenta, ¿no? O sea, me pase lo que me pase, yo tengo esta herramienta que hace digamos, que elimina básicamente mi sufrimiento. No es que me haga inmune a sensaciones desagradables, es que es una herramienta para transformar esas sensaciones desagradables en simplemente una sensación más. Y de repente darme cuenta de que tenía ese poder en mis manos, ¿no?, de que si quería no sufrir más, ¿no?, fue como me quedé parado en la calle pensando, leches, ¿no?, que esto es que esto es increíble, es mucho más que estar un poquito mejor, es mucho más que estar un poquito más tranquilo, es mucho más que estar un poquito menos deprimido. Esto es casi como una varita mágica para eliminar el sufrimiento. Y lo único que requiere es, bueno, disciplina, disciplina. Así que esto ha sido un poco mi recorrido, ¿no? Pasé, pues eso, de no tener ni idea y de hecho casi de entender cosas tan mal que casi me ponía trabas en lugar de ayudarme, a, bueno, a estar tan metido que casi meditar y vivir son la misma cosa. Y yo creo que la constante en todo esto ha sido el sufrimiento, ¿no? Cuando es muy difícil encontrar la voluntad para meditar, si estás bien o estás más o menos bien, o vas tirando, ¿no? A veces hace falta un sufrimiento muy bestia para realmente forzarte a decir, no, es que tengo que hacer algo al respecto porque no aguanto más. Y eso es lo que a mí me llevó a meditar más en serio y si lo pienso, pues en el fondo me hizo un favor, ¿no? Porque digamos que el nivel de felicidad en el que he estado en los últimos años no se compara con nada que haya sentido yo en toda mi vida anterior, a pesar de que en esa vida pues a lo mejor tenía problemas mucho menos graves de los que puedo tener ahora. Y el responsable de todo eso pues ha sido la meditación. Como siempre, pues si tienes una pregunta, me haces un comentario y te respondo en cuanto pueda. Que tengas un buen día.